¿Qué tal? Gabriel José de la Concordia García Márquez, conocido mundialmente como Gabriel García Márquez, como el Gran Gabo, como Gabito. Es un escritor de talla universal, periodista, cuentista, ensayista, pero fundamentalmente un escritor. Él nace en la población Aracataca de Magdalena, en Colombia, en el año de 1927 y muere en la Ciudad de México en el año 2014. Premio Nobel de Literatura en 1982 por su obra célebre Cien años de soledad y por la inmensa cantidad y producción de libros, de ensayos, de cuentos que hizo a lo largo de su vida. Gabriel García Márquez es un referente indiscutible de la literatura universal. Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas. Yo llegué a ver con unos amigos que provenían de la Unión Soviética, traían un ejemplar de Cien años de soledad en el idioma ruso. Gabriel García Márquez eh, inició como un estudiante de Derecho en la ciudad de Bogotá, en Colombia, carrera que no concluye, luego se va a estudiar a Cartagena, y ahí en Cartagena es donde inicia su vida como periodista, escribiendo columnas de cultura, que lo consolida ya con esta vocación sobre la literatura como escritor. En 1950 publica su primera novela llamado Jarasca. En 1961 publica El coronel no tiene quien le escriba. Y en 1967 publica Cien años de soledad y muchas otras grandes novelas que son conocidas y reconocidas en muchos países del mundo. Yo quisiera esta oportunidad hacer un breve análisis de una de sus grandes obras, precisamente El coronel no tiene quien escriba. Es una novela corta, 1301 palabras. Es un libro que uno puede leer muy a gusto, muy tranquilo, 7 capítulos, en donde habla acerca de un hombre, un coronel, que pasa más de 15 años esperando que llegue la pensión que el gobierno tiene que otorgarle a los veteranos de guerra, una pensión, una carta que nunca recibe. Él es un hombre triste, austero, que conserva su dignidad y que no se doblega ante la adversidad. Vive con su esposa, que es una mujer asmática y que viven en la pobreza. Ellos tienen dificultad para poder conseguir para comer. En ese lugar existe un personaje también que aparece en esta novela, Don Sabás, que fue un perseguido político y que acumuló dinero. Está el abogado, está el recuerdo del hijo del coronel y de su esposa, Agustín, que murió en una gallera por andar en actividades políticas. Este hijo, Agustín, les hereda a sus padres un gallo, que es un personaje también central de esta novela. Es decir, es una novela que forma parte de la literatura universal y que nos expresa temas acerca de la dignidad, que es la personalidad que tiene el coronel, una dignidad que lo mantiene firme en sus convicciones y en su objetivo de seguir adelante, pero también nos habla de la esperanza y de la desesperanza, de la angustia, de la necesidad, de la frialdad en la que también los estados, los gobiernos tratan a sus ciudadanos. Es una novela también de denuncia
cuando se ve la desesperación de este personaje en esperar una carta que nunca llega, una pensión que nunca llega. Es una gran novela, El coronel no tiene quien escriba. Se hizo incluso una película en, en México, una producción México-Francia, con Fernando Luján, aparece también Salma Hayek, y es una obra que yo recomiendo su lectura. El coronel no tiene quien escriba. Hay quien incluso la prefieren, porque así ocurre con los grandes escritores. Cuando se habla de García Lorca, se habla de Neruda, se habla de Víctor Hugo, hay quienes eligen por sobre otras ciertas producciones poéticas o literarias. En el caso de García Márquez, hay un gran sector de la población que considera que esta novela, El coronel no tiene quien escriba, es incluso igual a 100 años de soledad. Eso será cuestión de cada persona cuando pueda precisamente leerlas y comparar en su análisis personal. Pero es una gran novela, El coronel no tiene quien escriba. Y en la parte poética quiero también dejar una de las grandes poesías de Gabriel García Márquez, llamada Cuando los padres nos quedamos huérfanos, que espero que les guste. Muchas gracias. Hay un periodo cuando los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Es que los niños crecen independientemente de nosotros, como árboles murmurantes y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida. Crecen con una estridencia alegre y a veces con alardeada arrogancia. Pero no crecen todos los días, crecen de repente. Un día se sientan cerca de ti y con naturalidad increíble te dicen cualquier cosa que te indica que esa criatura de pañales ya creció. ¿Cuándo creció que no lo percibiste? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, el juego en la arena, los cumpleaños con payasos? El niño crece en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora estás allí, en la puerta de la discoteca, esperando no solo que no crezca, sino que aparezca. Allí están muchos padres al volante esperando que salgan. Y ahí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas, con el uniforme de su generación y sus incómodas y pesadas mochilas en los hombros. Allá estamos nosotros con los cabellos canos. Y esos son nuestros hijos, los que amamos a pesar de los golpes de los vientos, de las escasas cosechas de paz, de las malas noticias y de la dictadura de las horas. Ellos crecieron amaestreados, observando y aprendiendo con nuestros errores y con nuestros aciertos, principalmente con los errores que esperamos no se repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de los hijos. Ya no los buscaremos más en las puertas de las discotecas y del cine. Pasó el tiempo del piano, del fútbol, del ballet, de la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Deberíamos haber ido más junto a su cama al anochecer, para oír su alma respirando conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia, y a los adolescentes, cubrecamas de aquellas piezas con calcamonías, con afiches, agendas coloridas y discos ensordecedores. Pero crecieron sin que agotáramos con todos ellos nuestro afecto. Al principio fueron al campo, a la playa, navidades, pascuas, piscinas y amigos. Sí,
Había peleas en el auto por la ventana, los pedidos de la música de moda. Después llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y a sus primeros enamorados. Quedamos los padres exiliados de los hijos. Teníamos la soledad que siempre deseamos y nos llegó el momento en que solo miramos de lejos. Oramos mucho. En ese momento se nos había olvidado, para que escojan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso, los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Así es, los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos va pasando. Por eso, disfrutemos de nuestros hijos en cada una de sus etapas mientras duremos vivos.